Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Este vídeo me lo habéis pedido varias veces, tanto por Instagram como por aquí, y en un principio no pensaba hacerlo porque no pensaba que fuera un vídeo que fuera a interesar, pero bueno, sí que me han llegado varios mensajes y han habido bastantes personas que al final se han interesado y he decidido que os iba a traer el vídeo. Ya sabéis que yo suelo leer en inglés, leo bastante y durante ya hace muchos años, y por eso me habéis pedido recomendaciones para empezar a leer en inglés y recomendaciones también de libros para perder el miedo y empezar un poquito a refrescar el idioma. Así que hoy os traigo justo eso porque vosotros pedís y mandáis y yo intento hacer los vídeos según vuestras sugerencias. Hoy os traigo unos pequeños consejos sobre cómo empezar a leer en inglés, lo que a mí me ayudó, lo que yo hice, lo que sé que a otras personas también les ha ayudado, y luego os traigo una pequeña lista de libros que creo que pueden ir muy bien para empezar, algunos con un nivel más principiante y luego otros con un nivel un poquito más intermedio, pero todos muy sencillos, muy asequibles y perfectos para empezar a leer en inglés. Como siempre, antes recordarte que me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, que se llama igual que el canal, Pilar entre libros, que aquí debajo te dejo el link también en la cajita de descripción, y también te dejo el link a los links de afiliados de Amazon para que puedas comprar estos libros, a mi club de lectura, a mi Goodreads y todo lo que se me ocurra, siempre lo tienes ahí debajo en la cajita de información. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con algunos consejos y recomendaciones que puedo hacer a la hora de empezar a leer en inglés. Yo sé que empezar a leer en otro idioma siempre es un reto, porque da pereza y bueno, no vas a estar todo el rato pensando estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo, esta palabra qué significa, y tener que buscarla en un diccionario. La verdad es que yo os digo, da pereza, y es algo que te tienes que conscientemente poner y forzar a hacer. A mí ahora ya no me cuesta, pero sí que es verdad que al principio, pues bueno, pues como todo el mundo que empieza a leer en otro idioma que no es el suyo, cuesta, y ya está. Esto es un hábito que hay que coger, y como todo es práctica, es constancia y es estar ahí encima y no dejarlo pasar. Si te apetece empezar a leer en inglés por lo que sea, os voy a dar algunos consejos que creo que os pueden interesar. Yo empecé a leer en inglés hace ya pues muchos años, porque me vine a vivir a Alemania. Yo antes ya leía en inglés, eso sí, pero bueno, muy esporádicamente. Y me vine a vivir a Alemania hace ya 14 años, que se dice pronto. Y claro, aquí, pues o bien los libros están en alemán o encuentras algunos libros en inglés. Si yo quería un libro en español, o me lo tenían que pedir en la librería, o lo tenía que pedir online, y tarda mucho y son más caros. Y bueno, pues si iba a una librería, eso, los libros o están en inglés o están en alemán. Yo en alemán en ese momento pues no leía, y empecé a tirarme a lanzarme a la piscina y a empezar a leer libros en inglés. El mismo proceso que pasé al empezar a leer en inglés, pues lo pasé al empezar a leer en alemán, y así yo me supongo que con todos los idiomas. Yo creo que los consejos que os voy a dar se pueden aplicar ya no solo al inglés, sino a cualquier otro idioma que quieras empezar a leer. Y lo primero que yo recomiendo es incorporar el inglés a tu vida, incorpóralo a tu día a día, y yo esto lo hago viendo series y viendo pelis en inglés. Yo hace muchos años que no veo series ni pelis dobladas, y me da mucha pereza y no me gustan ahora, y antes me costaba un montón, pero es algo que uno se te hace el oído, porque empiezas a ver el ritmo del idioma, empiezas a ver la pronunciación, los giros en el lenguaje, empiezas a aprender un montón de vocabulario, expresiones, un montón de cosas que luego a la hora de leer obviamente te ayudan. ¿Cómo hacer esto? Pues a ver, yo empecé a ver, por ejemplo, Friends, la serie de Friends, yo la empecé a ver en inglés. Yo nunca he visto Friends en español, y cuando voy a España y pues por alguna casualidad hay algún capítulo puesto en la televisión y está en español, se me hace rarísimo, no reconozco la voz de los protagonistas, los chistes se me hacen muy malos, y pues no me gusta ahora, y intento ver e intento escuchar el idioma en mi día a día. Series fáciles que hayáis visto muchísimas veces, series ligeras, os las podéis poner en inglés.
porque yo creo que eso, el tener el idioma presente, el empezar a escuchar, te hace que después cuando te pongas a leer, pues fluya todo mucho más fácil. Igual que recomiendo ver pelis y series en inglés, recomiendo que también, si por ejemplo vas a ver una película en inglés, yo recomiendo que si te vas a poner subtítulos, no te pongas los subtítulos en español. Ponte los subtítulos en inglés también, porque así estás leyendo y escuchando a la vez y aprendes un montón de pronunciación, de vocabulario, etc. Si vas a ver una peli en inglés, pues que sea una pues que quizá ya hayas visto o que sepas lo que pasa, más o menos, para no perderte demasiado, pero yo te aseguro que lo entiendes lo que está pasando y no recomiendo poner los subtítulos en español porque entonces desconectas del inglés de la película y simplemente lees. Y yo creo que no ayuda tanto como si te pones los subtítulos en el mismo idioma de la película. Lo mismo también recomiendo para canales de YouTube. Empieza a consumir canales de YouTube, por ejemplo, de libros, pero de habla inglesa. Es muy interesante ver cómo la gente habla, reseñas de libros, es algo que puedes ver a ratitos. Pues yo, por ejemplo, me los pongo mientras cocino o mientras estoy haciendo algo en casa, los voy escuchando y suelo consumir muchísimo YouTube de habla inglesa, de libros. Y me gusta un montón conocer otros autores, me gusta mucho conocer otras lecturas, muchas no están traducidas al español y no sabemos si lo van a estar. Para mí esa es una motivación muy grande, poder leer otros libros que no sé si van a venir a España, que no sé si van a ser traducidos alguna vez y que me interesan. Youtubers en inglés hay un montón también que hablen de libros, échale un ojo a un par de canales, que seguro que encuentras algunos canales en inglés que te gustan, que hablan de libros que te gustan y está muy bien empezar a ver reseñas también en inglés. Para empezar a leer libros yo aconsejo empezar o bien con novelas muy facilitas, quizá un poco infantiles, o sobre todo, y esto es algo que a muchísima gente le ha ayudado, empezar con novela gráfica o con manga. Yo no leo manga, pero si os gusta, por ejemplo, es una muy buena opción para empezar porque son todo diálogos y pues es muy fluido, es más rápido, obviamente también por las ilustraciones entiendes muy bien lo que está pasando, textos cortos, al punto, no hay frases complejas, no hay frases enrevesadas, no hay vocabulario extraño, o sí, pero bueno, ya os digo, es poco. Y yo creo que las novelas gráficas son una muy buena opción para iniciarse a leer en inglés, lo mismo que los mangas. Además funcionan muy bien para intercalar entre otras lecturas, para no sentir que es un libro demasiado largo y que no lo vas a acabar nunca. Yo creo que son una muy buena manera de empezar. Las recopilaciones de relatos cortos, lo mismo, también muy recomendables, obviamente según el nivel, pero si encuentras una recopilación de relatos cortos que no sea demasiado compleja o que ya hayas leído en español, esto es otro tip, releer un libro que hayas leído ya en tu propio idioma e intentar leerlo otra vez en inglés. Creo que eso es algo muy útil porque es un libro que ya has leído, es algo que sabes lo que ha pasado, es un libro que has disfrutado, obviamente tienes que leer algo que te apetezca, pero si es un libro que te ha gustado, que no te importaría releer porque además no es muy largo y no es muy complicado, busca siempre que tengan capítulos cortos, que no sean capítulos demasiado largos para sentir que vas avanzando. Así, por ejemplo, pues ya os digo, si un libro te lo has leído ya en español y te lo quieres leer en inglés, es una muy buena opción, lo mismo que las novelas gráficas, las recopilaciones de relatos o el manga. Otro consejo que yo sé que hay gente que hace, que yo personalmente no, pero porque yo no soy muy de audiolibros, pero hay gente que combina el libro que estén leyendo con los audiolibros. Creo que es una muy buena idea, porque si tú te lees un trozo, por ejemplo, en el libro y luego estás haciendo otra cosa, puedes continuar con el audiolibro. Esto aúna un poco la pronunciación, el escucha, el ver un ritmo del lenguaje con que tú después te sientes y continúes. Ya te están dando un tono, te están dando un ritmo, es muy importante a la hora de leer y no sentir que te estancas y que no avanzas en la lectura. Así que yo creo que el combinar el audiolibro con el libro en físico o en digital puede ser también muy buena idea. Otro consejo es buscar libros que ya tengan una adaptación cinematográfica hecha, porque esto es que es buenísimo, porque tú te ves primero la adaptación cinematográfica, te ves la peli y luego te lees el libro. Ya sabes lo que pasa, ya sabes la trama, ya has entendido un poco el contexto.
Por supuesto, si puedes ver la peli además en inglés primero, pues ya mejor que mejor. Y luego te lees el libro. No vas a tener esa sensación de no estoy entendiendo lo que está pasando, creo que me estoy perdiendo cosas, yo no sé si lo estoy entendiendo bien, porque ese es el miedo de cuando empiezas a leer un libro en otro idioma, es yo no sé si lo estoy entendiendo, me da miedo perderme, me da miedo no enterarme y estar perdiendo el tiempo. Yo creo que si ves una película primero, pues después, una vez te leas el libro, vas ya un poco como a tiro hecho. Y es una muy buena opción. Me decís algunas veces que tenéis miedo de empezar a leer en inglés porque tenéis miedo de no entender muchas palabras y estar todo el rato buscando en el diccionario. A ver, yo os confieso que yo no busco palabras. Bueno, yo ahora ya no traduzco nada en general porque pues con los años al final lees y sabes lo que estás leyendo. Quiero decir, yo no traduzco en mi cabeza cada frase porque la leo en inglés y automáticamente sé lo que está diciendo. Entonces, esto viene con la práctica y con el leer mucho en otro idioma. Pero yo os recomiendo que cuando estéis empezando no os pongáis a buscar cada palabra que no entendáis en el diccionario. Porque es que entonces se estanca la lectura un montón, la vais a estar interrumpiendo cada 2x3. Si encima además te pones a buscar en el móvil el significado de cada palabra, pues es que ya, uy, mira, una foto de no sé quién, uy, un WhatsApp de no sé cuántos, y ya está. O sea, olvídate. La mayoría de veces lo que significa cada palabra se puede entender mucho por el contexto del libro, por lo que está pasando, por la frase, y no necesitas saber exactamente qué significa cada cosa, porque ya os digo, es mejor dejar la lectura fluir, es mejor no estar buscando todo el rato en el diccionario y es mejor de verdad intentar ver si por el contexto puedes saber de lo que están hablando y qué palabra es esa. Ya os digo, no es necesario buscar cada una de las palabras y si al final, como os he dicho antes, incorporas el inglés a tu día a día en manera de series, pelis, podcast, audiolibros, vídeos de YouTube en inglés, al final adquieres un montón de vocabulario sin darte cuenta, con lo que esto te pasará cada vez menos el tener que estar pensando, ¿entiendo esta palabra o no la entiendo? Y también os recomiendo que cuando empecéis a leer en inglés, quizá lo hagáis en digital, porque es muy cómodo si de verdad hay una palabra que se repite constantemente y quieres saber lo que significa o es una palabra muy específica porque es un término médico o lo que sea, una palabra que sí que necesites buscar, pues cuando lees en digital es muy cómodo porque simplemente le das a la palabra y automáticamente te aparece el significado, te aparece la definición, no tienes que estar parando y buscando en un diccionario o en internet lo que significa la traducción porque el mismo ebook te lo proporciona, da igual el ebook que sea, todos tienen diccionario incorporado. Y creo que es muy cómodo cuando estás empezando a hacerlo en digital por la comodidad esa de tener el traductor incorporado. Pero ya os digo, no abuséis, intentad de verdad pasar y fluir y seguir para que no se estanque, porque si no es muy frustrante ver que no avanzas, que te has pasado una hora y te has leído una página porque has estado buscando todas las palabras que no entiendes en el diccionario. Y ahora sí, vamos con una lista de libros que yo creo que son muy apropiados para empezar a leer en inglés. Cuando llevas años sin tocar el idioma, quieres refrescar, quieres volver a coger el ritmo, estos libros son ideales para ponerte a ello. O también, si nunca has leído novelas en inglés, empieza por estas porque creo que son la manera de empezar. Como os he dicho antes, las novelas ideales para empezar a leer son las novelas infantiles porque son fáciles, tienen un lenguaje muy asequible. Si son contemporáneas o del siglo XX, pues muchísimo mejor. Tienen capítulos muy cortos, tienen frases de construcción muy sencilla y no tienen palabras extrañas. Uno de los libros que a mí más me gusta... ¡Alma! Uno de los libros que a mí más me gustan del mundo mundial es Matilda, de Roald Dahl. Yo creo que este autor es ideal para empezar a leer en inglés. Da igual si empiezas por Matilda o por Charlie y la fábrica de chocolate o por Las brujas, por los que sean de su faceta de autor infantil. Son libros súper amenos, son libros de los que seguramente hayas incluso visto la peli y si no, pues bueno, tanto de Matilda como de Charlie y la fábrica de chocolate hay películas. Te echas un fin de semana, te ves una película de Roald Dahl en inglés, con subtítulos en inglés, y luego te vas a la biblioteca y te coges el libro y te lo lees.
Y de verdad que tanto Matilda como Charlie y la fábrica de chocolate son súper asequibles, los vais a entender perfectamente. Son historias que ya has escuchado muchas veces, que ya has visto, que ya conoces, no te vas a perder. Y a mí me resultan muy entretenidas y me transportan a mi niñez porque, bueno, a mí de pequeña uno de mis libros favoritos era Matilda, me encantaba esa historia. Y la peli también es fenomenal, así que nada, Roald Dahl es una muy buena opción para empezar, yo os recomiendo esos dos, pero bueno, cualquiera que cojáis de sus cuentos infantiles creo que es fenomenal. Lo mismo con Harry Potter. Los primeros libros que yo leí en inglés del mundo mundial fue la saga de Harry Potter. Esto fue mi inicio a leer en inglés cuando no leí absolutamente nada. Yo empecé por Harry Potter y la Piedra Filosofal. Lo bueno que tiene esta saga es que los primeros dos, incluso el tercero quizá ya es más intermedio, pero los primeros dos libros son de verdad muy sencillos. Sí que diría que tienen un nivel principiante. Y después, según la saga va avanzando, el nivel de inglés va avanzando también, porque se van haciendo libros más largos y el nivel de inglés va aumentando también. Yo creo que se van haciendo libros más juveniles, incluso tocando algún principio de adulto. Y entonces va muy bien porque si empiezas a leer los primeros, luego tu nivel ya es más alto y está muy bien que los libros sean un poco más exigentes también, sin llegar a ser complicados y sin llegar a ser pesados o confusos de leer. Pero sí que es verdad que los últimos tienen un lenguaje quizá más complejo, además son bastante más gordos. Los primeros son finitos, capítulos cortos y de verdad que además las películas de Harry Potter están todas, seguramente por lo menos la primera la hayas visto ya, así que creo que son una muy buena opción para empezar. Son los libros por los que yo empecé, me los he leído todos en inglés. Yo nunca he leído Harry Potter en español porque yo cuando era pequeña pues la verdad es que no era muy fan de esta saga y los empecé a leer justo por aprender a leer en inglés. Nunca los he leído en español y yo creo que la verdad valen mucho la pena porque no son nada complicados. A ver, estos siguientes no necesariamente son para principiantes, son libros fáciles de leer, pero quizá tienen un nivel más intermedio, aunque yo creo que la mayoría de gente que sepa un poco de inglés se los lee a la perfección. Este en concreto que os voy a nombrar ahora, por la manera en la que está escrito, se lee súper rápido, súper bien y creo que es una muy buena opción también para ese paso de principiante a un poquito más. Y es Daisy Jones and the Six. Tenéis serie ahora en Netflix que se ha estrenado, o sea que súper bien para ir compaginándola con el libro. Lo que tiene este libro muy bueno es que el libro en sí está contado a modo entrevistas. Son todo diálogos, entonces todos son frases muy cortas que son muy fáciles de entender, no hay una prosa elaborada, no hay florituras, no hay ornamentos, no hay metáforas, no hay nada de esto. Es un lenguaje muy directo, es un lenguaje muy al punto, una lectura muy ágil y que creo que para empezar a leer en inglés es una muy buena opción, porque ya os digo, no se hace pesado, además pues eso, ya tienes la serie, la mayoría de gente la ha visto y a mí la serie me gustó más que el libro, pero creo que es un libro que se lee fenomenal en inglés, pues ya os digo, por la rapidez, porque son frasecitas todo el rato, pum, y vas avanzando. Los capítulos no son largos, la historia es interesante y bueno, yo creo que el hecho de estar así narrado en entrevistas, pues lo hace muy fluido y muy fácil. Otros libros, otra saga, pues por ejemplo Finlay Donovan. Esta saga de libros o esta trilogía, por ahora hay 3 libros, todos con la protagonista Finlay Donovan, que es una madre pues a la que la vida no le da y que es confundida por una asesina a sueldo. Súper divertido, muy entretenido, los capítulos no son largos y es un libro muy ágil, que no se entretiene en minucias, avanza muy rápido, fluye muy bien. Y además en inglés ya tenéis los 3 publicados, en español solo está el primero, o sea que lo bueno es que en inglés ya los tenéis todos y puedes seguir, si el primero te gusta, pues sigues. Yo solo he leído el primero, el segundo está ambientado, según tengo entendido, en la época prenavideña, así que seguramente quizá sea una lectura pues muy amena, muy ligera para la época de Navidad, en la que yo por lo menos busco libros
más ligeros porque, pues bueno, tienes familiares aquí, comidas, cenas y tal, y luego estoy cansada y lo que me apetece es descansar. Pues este tipo de libros me funcionan muy bien. No sé si principiante, pero bueno, un nivel intermedio bajo, muy divertido y ya os digo, ágil, muy bien para leer en inglés. La saga de Agatha Racing también es una muy buena opción, sin embargo aquí tengo que advertir que por la época en la que fueron escritos, pues sí que quizá podáis encontrar algunas palabras en desuso o expresiones que quizá no son tan actuales y os cueste un poquito más de entender. No son libros difíciles para nada, pero yo creo que los de Finlay Donovan quizá sean un poco más asequibles y un nivel un pelín más bajo que los de Agatha Racing. Aún así son libros cortos que se leen muy bien. Otro libro que recomiendo, yo creo que los thrillers son una muy buena opción para empezar a leer en inglés, no todos, pero por ejemplo Gone Girl de Gillian Flynn es una muy buena opción. De este además también hay película. Y es un thriller muy adictivo, muy rápido, no se estanca, va avanzando muy bien, tiene algunos plot twists buenísimos y a mí me gustó un montón y recuerdo, porque yo este también lo leí en inglés, que no era complicado. Es un libro que se lee muy bien, tiene un lenguaje muy asequible, es un libro contemporáneo. Y ya os digo, como va avanzando en la investigación de la mujer desaparecida, luego tienes que ver quién miente, quién no, de verdad que te atrapa y es una historia muy interesante. Seguramente la mayoría lo habréis leído ya en español y ya sabéis lo que pasa, pero bueno, si es un libro que os apetecería releer, este sería una muy buena opción. Primero ver la peli y después leerte el libro en inglés. Como libro de fantasía, pues os recomendaría Legends and Lattes, que de este os he hablado ya alguna vez. No fue un libro para mí, no es un libro que a mí la verdad me gustase demasiado, pero sí que es verdad que es un libro que a muchísima gente le encanta, es una lectura de esta súper agradable, súper calentita, muy suave y es un libro muy sencillo de leer en inglés. De verdad que esto no tiene ninguna complicación, esto sí es más principiante. Este sí es más lento, pero es eso, si buscas algo más pausado, que no te agobie tanto la trama y te puedas centrar más en leer lo que estás leyendo, pues quizá este sea una muy buena opción. Ya os digo, es un libro muy agradable, muy calentito, perfecto para el otoño, muy fácil de leer y si te apetece algo de fantasía, pues es una muy buena opción. Ya os digo, no fue mi libro de la vida, pero sí que es cierto que es un libro que en inglés se lee en nada. Además, esta edición que yo tengo, pues supongo que es la normal, tiene una letra enorme y no sé cuántas páginas son esto, a ver, esto son unas 310 páginas más o menos, pero ya os digo, se lee esto muy bien y si te apetece una fantasía suave, calentita y muy asequible, Legends and Lattes. La romántica contemporánea creo que es un muy buen género para empezar a leer en inglés. Y es que yo estos siempre los leo en inglés, porque a mí lo que me pasa es que los diálogos que suelen aparecer en este tipo de novelas, una vez traducidos, me resultan muy impostados, me resultan muy artificiales, nadie habla así y a mí se me hace raro leerlo. Quizá en un libro dicen una palabra que es un insulto, pero es un insulto que en inglés sí se usa. Y luego en español te traducen algo así como bastardo. En un libro actual, en un libro contemporáneo, nadie dice bastardo o maldita sea. Ese tipo de expresiones a mí me sacan de contexto y prefiero leerlos en inglés. Dos que os puedo recomendar, los de Rachel Lynn Solomon. Estos dos, por ejemplo, me los han recomendado un montón. Yo he leído este, Weather Girl, que me gustó bastante, y tengo este, The X-Talk. Los tenéis los dos en español, pero bueno, ya os digo, para leer en inglés son muy asequibles y creo que están muy bien, son entretenidos, no son nada difíciles de leer, es un romance contemporáneo. En este tenemos a dos compañeros de trabajo que trabajan en una cadena de televisión. Ella es la chica del tiempo y él se encarga de los deportes. Los jefes de ambos estaban casados, ahora están separados, se llevan bastante mal. Ellos ven ahí que todavía queda algo de llama e intentan como a rejuntar otra vez a sus jefes porque el ambiente en la oficina pues es bastante insoportable, ya que a raíz del divorcio pues no hacen más que pelearse. Y nada, pues eso, un romance muy suave, muy agradable, que se lee muy fácil
y me han dicho que este es exactamente igual. Yo estos los cogí de segunda mano por Vinted hace ya un montón y este es el que tengo pendiente de leer, pero nada, pues romances contemporáneos muy fáciles que yo creo que pueden encajar muy bien al empezar a leer. Lo mismo con los libros de Emily Henry, son libros fáciles de leer. Ya os digo, cualquier tipo de romance contemporáneo yo creo que es una muy buena opción. Lo mismo con The Honeymooners de Christina Lauren, también lo leí en inglés. Bien, no fue el libro de mi vida, pero bueno, entretenido para pasar el rato, te enteras perfectamente de lo que está pasando, tienes situaciones divertidas. Son libros amenos, son libros que fluyen, que no se van a estancar, no tienen reflexiones que te vayan a cambiar la vida, pero bueno, lo que hace es que la lectura avance y que vayas cogiendo poco a poco más nivel. Y nada, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado un montón y espero que os haya animado a dar el paso de empezar a leer en inglés. Espero que los consejos os ayuden. Contadme abajo en la cajita de descripción si ponéis en práctica algún otro consejo que yo no haya resumido por aquí, porque así entre todos nos echamos una mano. Y cuéntame abajo en la cajita de información también cuál ha sido el último libro en inglés que te has leído. El mío ha sido Spells for Forgetting de Edwin Young. Y la verdad es que es un libro que no he sacado por aquí, a pesar de que es muy asequible y es muy fácil para leer en inglés, porque es un libro que me ha decepcionado un poquito y del que os hablaré ya mejor en el wrap-up del mes de octubre. Pero bueno, esta es mi última lectura en inglés. Cuéntame abajo cuál ha sido la tuya. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y como siempre, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, que me ayuda un montón, y dale a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!